Hola, este es el taller de crónica de la asignatura de redacción periodística del programa de comunicación social y periodismo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto, sede Bogotá. Comenzamos entonces. Vamos a hablar sobre la crónica. Esta pequeña introducción es de carácter teórico. Vamos a vincular el lenguaje audiovisual con el texto escrito porque siempre como comunicadores la primera fase para colectar los datos es la de la observación. Podemos definir la crónica como la narración directa e inmediata de un hecho noticioso con la incorporación de ciertos elementos valorativos que siempre deben ser secundarios respecto al desarrollo objetivista del acontecimiento principal. Ojo, anoten al lado objetivismo y búsquenlo en el diccionario de la Real Academia Española. La crónica intenta reflejar lo acaecido entre dos fechas, de ahí viene su origen etimológico en el origen etimológico en la historia de la literatura del vocablo griego cronos, tiempo. Esta es una definición clásica de uno de los principales teóricos del periodismo en lengua española, José Luis Martínez Albertos, ¿verdad? No está mal compartirla porque en el fondo la construcción textual de la crónica se sigue guiando por estos pilares, aunque haya modificaciones, aunque haya variantes posibles dentro de este concepto. La pregunta por la que siempre debemos comenzar es por la siguiente. ¿Y cómo empiezo a escribir una crónica? ¿Qué debo hacer? ¿Me siento y empiezo a echar letras en mi ordenador, en mi computadora y ya? La clave, estimados alumnos, es esta. Al escribir se empieza justo por este punto. Les parecerá trivial, pero es importantísimo porque no todos lo tienen claro cuando están comenzando a estudiar periodismo o comunicación para la producción de contenido. A escribir una crónica se comienza siempre observando. Tienes que observar todo lo que está a tu alrededor, tomando en cuenta que para el común denominador de las personas, lo que está alrededor de sí ya es un hábito porque lo ven todos los días. Pero este es el cuidado y es la sutileza, porque siempre en esos objetos que vemos en nuestro marco especial de realidad, el que nos rodea, el que nos circunda, hay detalles que por habituales van a comenzar a pasar desapercibidos. Por esa razón debo aguzar más ese ojo, tal como lo está haciendo esta niña frente a este vidrio roto, una fotografía famosísima del fotógrafo colombiano, el reportero gráfico colombiano Jesús Abad, que ha sido precisamente reconocido en todo el mundo porque ha logrado retratar la violencia en Colombia, la violencia histórica de más de 60 años en Colombia, justamente haciendo fotografías en donde no hay violencia. Ves cosas como esta. La violencia es un elemento connotativo dentro del espacio de la fotografía. Pero no vamos a hablar de fotografía, vamos a hablar de crónica, y esto es importante porque estamos comenzando por el principio. Estamos comenzando por el comienzo, como diría Cantinflas, que es el poder de observación. ¿Qué observo? Vamos a ello. ¿Qué es lo que debo observar? La pregunta que serán ustedes o que me harán ustedes como docente. Siempre debes observar el detalle. Tú creerás que es fácil, pero recuerda lo que te dije anteriormente. Los detalles siempre nos van a pasar desapercibidos. Hay que abusar el olfato y el poder de observación, porque siempre cuando estamos en contextos habituales, es decir, en nuestra vida diaria, en nuestra ciudad, en nuestra casa, en nuestro pueblo, en nuestra escuela, en fin, aquellos detalles que para otros observadores foráneos son especiales, únicos, característicos y curiosos, para nosotros de verlo tanto todos los días, son detalles que pasan desapercibidos. Es más, ni siquiera son detalles. Con esto hay que tener cuidado. Les pongo por ejemplo, cuando ustedes viajan a un pueblo, a una aldea, a una zona cercana en donde viven, o incluso cuando migran, cuando van a otro país, bien por vacaciones o porque definitivamente se han ganado una beca o quieren mudarse de país, ustedes van a comenzar a observar esa realidad de manera distinta que la gente que vive allí. Para ustedes habrán cosas curiosas, maravillosas, se dejarán maravillar por aquellos descubrimientos y encuentros que para ustedes son nuevos, pero que para los locales del lugar a donde van son cosas de todos los días. Imagínense que es a la inversa, que tú en tu contexto cotidiano comienzas a observar como extranjero. Es allí donde vas a lograr localizar aquellos detalles que siempre habían pasado desapercibidos hasta ese momento. Seguimos adelante. Esta metáfora visual a mí me encanta y es para entender que las realidades son complejas. Esto no es para asustarlos, sino porque me he encontrado con estudiantes que muchas veces cuando les explico esta introducción al taller de crónica,
Me dicen, pero yo que voy a hablar sobre mi vida, porque uno de los ejercicios principalísimos es tienes que localizar un evento peculiar a partir de un detalle de tu vida cotidiana que te sirva para desplegar un texto alrededor de un problema mucho más complejo todavía, que te afecte no solamente a ti, sino a ese sector en el que tú vives o a ese nicho social en el que tú vives, ¿verdad? Entonces, esta imagen metafórica no es para asustarles acerca del significado de la complejidad, más bien para decirles que esa realidad que ustedes están observando, por compleja, es muy rica. Es decir, hay cualquier cantidad de elementos a partir de los cuales ustedes pueden comenzar a estructurar una historia. Siempre, como seres humanos, antropológicamente vemos grandes conjuntos. Nuestro poder de visión, nuestro margen de visión, la manera en que filogenéticamente ha sido dispuesto nuestro sentido de la vista, nos lleva a observar, no como el águila quizás, no como el búho, conjuntos de realidades macro, ¿verdad? Nosotros, nuestros ojos no nos llevan a mirar el detalle a menos que nos acerquemos muy de cerca a observar, por ejemplo, un camino de hormigas en una hoja. Pero por lo general, cuando vamos en la calle, en el bus, en el metro, en cualquier sistema de transporte o cuando estamos en el campo, en nuestra familia, tendemos a observar grandes planos generales o planos generales como el que estamos viendo. Es artesanía del camarógrafo que tiene la máquina en sus manos en ese momento, verificar hacia qué puntos exactos de eso que él está observando va a hacer el zoom in para enfocar un detalle preciso. ¿Qué quiere decir esto? Me preguntarán ustedes, profesor, ¿me tengo que comprar una cámara? No, al contrario, justo como lo está haciendo el camarógrafo, pero sin la cámara, entrénate para observar aquellas cosas que parecerán triviales, pero que después de unos segundos de que estás viendo esa cosa que te parece trivial, puedas que empieces a encontrar algunos significados adyacentes que te permitan elaborar o preguntarte acerca de aquí puede salir una historia a partir de este detalle. Este ejercicio me encanta llevarlo a cabo con mis estudiantes porque la primera pregunta que les hago es, después de observar la fotografía que están viendo ustedes, muchos ven violación a los derechos humanos, una conflagración o un desorden público, etcétera. Se trata de ir al grado cero de la información, es decir, observar justo los elementos, detalles dentro del campo de la fotografía. Hay un alumno, por ejemplo, una oportunidad de una vez detectó que esto era en un país anglosajón. Fácil, porque la letra, ¿verdad? Si nosotros hacemos esto, ¿verdad? Fíjense, fácil deducirlo porque aquí dice policía, pero en inglés, y aquí hay un aviso en el semáforo escrito en inglés. Por lo tanto, estamos en el contexto de un país anglosajón. No sabemos si es Estados Unidos, si es Canadá o si es Inglaterra o cualquier otro país del mundo en donde la lengua oficial sea el inglés, ¿verdad? Ahora, un punto en detalle es el siguiente. Cuando vemos en esta fotografía el contexto macro nos lleva a deducir que se trata de un desorden callejero que está tratando de controlar la policía. Pero el detalle de inmediato que observamos a partir de allí, por la propia mecánica de la fotografía, es el centro o el punto nodal, ¿verdad? Y el punto nodal, si hacemos dos rayas justo a la mitad de la fotografía, es el chorro de agua. Esto es una lectura interesante porque a partir de allí nosotros deducimos que la policía está utilizando agua y no armas de fuego, como puede ocurrir en el caso de los países iberoamericanos, pues son tratamientos de los derechos humanos completamente distintos. Si tú ves a la policía disparando chorros de agua, probablemente estés en un país del norte, un país anglosajón, pero si ves a la policía en otra actitud, con armas de fuego, probablemente estés o ante un evento de desorden público de una intensidad superior o ante un caso sí de violación de los derechos, como lo hemos visto en muchas oportunidades a través de los medios, en acontecimientos que ocurren en nuestros países iberoamericanos, ¿verdad? Otra cosa que le llama la atención a los estudiantes cuando observan, estamos hablando ya cuando vemos el contexto general, pero luego de que vemos el contexto general, perdón, cuando vamos a localizar los puntos nodales o los detalles de esa fotografía que a mí son capaces de arrojarme una información de trasfondo o inferencias, deducciones a las que yo llego gracias al capital cognitivo o a las competencias culturales que tenemos todos como miembros de una misma comunidad, en este caso la comunidad hispanohablante de América, ¿verdad? Entonces, el siguiente punto que observan los alumnos es este que está acá.
El periodista, pues claro, deducimos que es periodista porque tiene una cámara y probablemente está grabando el acontecimiento. Está allí para eso, no para otra cosa. No se está comiendo un sándwich en una hamburguesa. Él está allí grabando y está en medio de la línea de fuego, entre comillas, porque no es fuego, sino agua lo que están disparando. Esto quiere decir que el camarógrafo no teme por su vida. Él se pone delante del piquete de policías porque sabe que su labor no molesta la de los policías, que es controlar el orden público. Y a partir de allí nosotros podemos ir constituyendo una historia en forma de crónica, comenzando por el principio. Y al principio, pues según los datos que tenemos acá, es el contexto general, sí, pero pudiéramos comenzar por el detalle, por el chorro de agua, que es el que ocupa el punto nodal de la fotografía, ¿verdad? Un chorro de agua. La policía dispara chorros de agua contra una multitud de manifestantes que no podemos observar en el momento, pero que sí logra mirar el cámara que está grabando con atención frente al piquete de policías. Y por allí vamos desarrollando, ojo, esto es un texto muy, digamos, muy de a pie de calle, muy a puerta de corral, muy silvestre, digamos, pero lo que quiero que entiendan es la mecánica de observación para a partir de allí poder estructurar el texto, que es la fase principal. Antes de comenzar a redactar tenemos que estructurar el texto como tal, ¿verdad? Esto es simplemente un repaso en fotografía. Recuerden que al principio les dije que íbamos a llevar a cabo este ejercicio al taller de crónica utilizando el lenguaje audiovisual para aplicarlo a nuestro poder de observación cotidiana sobre las cosas. Los aficionados al vídeo, los videoastas, los cineastas, pues por supuesto que esto lo dominan a pie juntillas, cosas de todos los días, como comerse un helado, vamos. Esto que tenemos acá es un gran plano general. El detalle aquí no podemos observarlo. Si quisiéramos describir con precisión a la figura del hombre que está acá, no podríamos, porque en este gran plano general es imposible observar más allá de lo que nos propone la imagen. Y en la centralidad de esta imagen lo que está es este monumento que está aquí, ¿verdad? Solamente aquí podemos hablar del monumento. Pero luego viene un siguiente plano, que es el plano general, en donde ya podemos decir que hay una persona del sexo masculino, un hombre, en esa plaza. Luego, un siguiente acercamiento, aquí, vamos a ver si yo puedo mover mi cámara para acá, no puedo moverla. Bueno, no importa, simple y llanamente, rápidamente es para comentarles que a medida que vamos acercando el plano, a medida que la cámara va cerrando sobre el objeto, en este caso sobre el sujeto, vamos viendo con más detalle aquellos elementos que caracterizan a esa persona que estamos viendo en este caso, en este ejercicio de planimetría. Vemos que este hombre aquí tiene una bufanda. Aquí ya podemos ver en otros detalles como el hecho de que esté cerrando los ojos porque probablemente la luz le esté molestando directamente. Esto que acabo de decir lo vemos acá, pero no lo vemos acá. En cine y video, el detalle es la clave narrativa. Siempre nosotros no vemos, imagínense ustedes que en Netflix, por ejemplo, o en el cine, vamos a ver una película o una serie y todo durante la hora o las 2 horas de duración de la película, o durante las 3 temporadas de la serie que estemos viendo en Netflix, todo fuese descrito, todo fuese narrado en planos generales. Aquello sería insoportable. Necesitamos que el camarógrafo, que los editores, esa serie, esa película nos las monten siempre utilizando los planos detalles, aquello que es revelador en una situación de conflicto, porque de otra manera no veríamos ni 2 minutos, es más, ni 30 segundos de esa película, de esa serie, si fuese hecha a punta de puros planos generales, ¿verdad? Un ejemplo clásico, El acorazado Potemkin de Sergei Eisenstein de 1925. Esta película es, digamos, la piedra fundacional en la historia del cine, o una de las piedras fundacionales en la historia del cine ya comenzado el siglo XX, y es una de las favoritas, por supuesto, no solamente de los historiadores de cine, sino de los aficionados al cine, ¿verdad? No les voy a hablar acerca del acorazado Potemkin, pero fíjense que Eisenstein se caracteriza porque es el inventor precisamente de la planimetría, es el que comenzó a utilizar el lenguaje de los planos para lograr una narración mucho más profunda y darle dramaticidad a eso que él estaba contando. Estamos hablando del cine mudo, de la época del cine mudo, ojo, y fíjense, aquí vemos un plano general donde el elemento más dramático que podemos observar es este cochecito que está corriendo escaleras abajo. Esta escena es una de las principales en la historia de la cinematografía. La han repetido otros cineastas y directores en diversos momentos. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, Los Intocables, The Intouchables, donde en esa escena, a la mitad de la película, cuando los policías van a tratar de capturar al
si mal no recuerdo, al tesorero de Al Capone, resulta que se presenta un conflicto porque viene llegando una señora con un coche y el coche sale rodando escaleras abajo dentro de la estación del tren. Es un homenaje a este film que es el primero que rodó esa escena como tal. Aquí estamos viendo un plano general, podemos identificar varias cosas. Es un conflicto que ha dejado como resultado un número de personas aparentemente muertas. Luego, Eisenstein comienza a trabajar los detalles, que son los que generan los efectos micros de ese acontecimiento macro que yo les acabo de contar. En plano medio podemos ver a esta señora que carga a un niño herido, aparentemente, pues ya habríamos, ¿verdad? Detalle del sufrimiento humano en el rostro. Esto es interesantísimo cuando estamos llevando a cabo reportajes sociales, cuando estamos investigando historias sociales en las comunidades donde nos desempeñamos, donde vivimos. Vemos este primerísimo primer plano, fíjense la expresión de la señora, obviamente cinematografía es arte, una herida en el ojo y la sangre que le chorrea incluso intercediendo en la comisura de los labios. Y dentro de la película podemos observar también, esto ahorita nos parecerá a nosotros trivial, pero estamos hablando de 1925, hace 100 años, esto era novedad en aquella época, como decir TikTok en estos momentos, ¿verdad? Dentro de 100 años, tus nietos dirán, pero abuelo, qué ridículo eras tú haciendo TikTok. Pudiéramos pensar lo mismo ahorita, y esto qué tiene que ver si esto lo veo todos los días, pero en 1995, en 1925 lograr el artificio técnico para grabar, para rodar este tipo, para filmar este tipo de detalle, era todo un espectáculo, todo un acontecimiento de arte, ¿verdad? Dentro de la película, pues existe este plano en donde un médico a bordo del acorazado Potemkin supervisa la comida de los marineros y se da cuenta que hay gusanos que brotan de la carne que está en estado de putrefacción. Esto es una lectura mucho más compleja, pero no es materia de este taller de crónica porque estamos hablando es de texto y no de imagen, aunque la imagen nos sirva para otras cosas. Conclusión, la manera de empezar tu crónica es comenzando por un detalle imprevisto. Hay muchas maneras de escribir crónica en este taller que yo les estoy brindando. La mía, la que quiero compartirles es esta, porque ustedes que son jóvenes, que están comenzando a adentrarse en el periodismo narrativo, esta es la forma y manera en principio de lograr engagement que es tan importantísimo en esta época del periodismo digital. Si usted no logra enganchar, si usted no logra pescar a sus lectores, usted simple y llanamente como comunicador no funciona. Es la realidad. Y quiero hablarles también a partir de este elemento teórico del detalle, que lo he venido desarrollando hasta los momentos, de la técnica del embudo, pero a la inversa, ¿verdad? Este embudito debería estar más bien al revés, pero no funcionaría para explicarles de qué manera funciona nuestra observación en la vida real. Nosotros en contextos generales siempre observamos una cantidad de acontecimientos que forman parte de ese recorte de lo real. Si yo voy en autobús, estoy viendo a una señora con un niño en los brazos que está llorando, estoy viendo a un señor que está de pie, bien sea en el metro o en el bus, y al que nadie le da el puesto, pese a que todos los que están sentados son muy jóvenes. Estoy viendo de pronto en el caso de los países iberoamericanos, de Colombia, Bogotá, donde me encuentro en estos momentos, ves de pronto al vendedor ambulante que sube a ofrecer sus caramelos, sus cosas para vender, ves de pronto a la señora que está sentada al lado de otra señora y de pronto comienzan a conversar de algún acontecimiento en particular y resulta que tú comienzas a oír y resulta que una le está contando a la otra que en la mañana fue al médico y no la atendieron porque no había cupo, etcétera. Es decir, son esa cantidad de microacontecimientos que están flotando en esa escena, en ese recorte de realidad que tú estás observando en ese instante en el que vas dentro del autobús. Pero todo esto tienes que decantarlo a través del embudo en una sola expresión, ¿verdad? Esto quiere decir que tú de todo esto que está acá tienes que comenzar a seleccionar una historia, un evento que hayas escuchado, que te haya llamado la atención, un cuadro que te haya generado un cierto tipo de interrogante y a partir de allí tú seleccionas esa historia, sintetizas para luego lograr contextualizar en un punto de conflicto mucho mayor. Ya vamos a hablar de esto un poco más adelante. Fíjense ustedes lo que yo les comentaba. Tenemos el contexto. A través del embudo nosotros sintetizamos ese contexto para lograr un acontecimiento específico, un detalle que me permita luego sí abordar de forma inversa, es decir, de aquí hacia arriba, ese contexto como tal. Si yo comienzo hablando aquí, volviendo al caso del autobús, del momento en el que un señor sube al transporte para vender, porque es vendedor ambulante, caramelos, eso a mí me da
Comenzando por esa historia particular del señor que se sube con una caja en los brazos en la cual puedes observar una multitud muy variada de caramelos, chocolatinas, etcétera. Comienzas a describir cómo está vestido el hombre, lo que refleja en el rostro, porque la lectura de los gestos en el rostro es muy importante. ¿Cuál es el speech? ¿Cuál es el discurso que utiliza para persuadir a los pasajeros de que le compren? Si tú comienzas narrando eso, vas a lograr un nivel de enganche superior a si comienzas hablando acerca de la gran problemática del comercio informal en Latinoamérica, perdón, o en Hispanoamérica, en donde el 60% de las familias trabaja en el sector informal y toda la cantidad de subproblemas que de allí se desprenden. Si tú comienzas por la historia de un buhonero, de un vendedor ambulante, y a partir de allí hayas la justificación para hablar de un problema mucho más general de contexto que afecta a multitud de familias y de personas en esa región llamada Iberoamérica, es decir, todos aquellos países en donde hablamos español, tu crónica va a tener un poder de seducción mucho mayor. Si nos vamos al siguiente punto, profe, ¿puedo opinar en la crónica? Pues muchos te dirán, sí, porque el punto de vista prevalece, pero para ti que estás comenzando en este trayecto como comunicador y periodista, es preferible que apartes un poquito la opinión. ¿Por qué? Porque es que el ejercicio constante de escritura a través de las redes sociales, recuerden que a diferencia de hace 40 años, hoy tú tienes poder de voz y poder de veto. Antes nosotros los que nos criamos con la televisión, la prensa y la radio, solamente teníamos poder de observación. Si estábamos disgustados y queríamos contestar a ese producto, queríamos contestar a la radio o la televisión, pues no teníamos modo y manera de hacerlo. Y tú con un post que escribas logras un efecto impresionante, ¿verdad? Tú vas de Scrum, logras replicar al infinito ese malestar que tú estás experimentando. Entonces, esto lo que ha ocasionado es que nosotros, en lugar de escribir para pensar, escribimos para opinar. Y el tema está en que nosotros, para poder lograr textos de calidad, primero debemos pensar y deja la opinión para lo último. Por lo tanto, puedes agregar elementos de valoración, pero es preferible que te desprendas por lo menos en estos primeros momentos en los que estás comenzando, en los que eres un pichón, un cachorro de periodista. Comienza valorando, comienza contando la historia, deja la opinión para después, ¿verdad? Por eso yo definitivamente te digo, no debes opinar en la crónica. Una cosa es la valoración y otra cosa es la opinión. Y ya lo vamos a ver. Lo que sí puedes es valorar como testigo y observador, porque obviamente tú eres un ser humano, tú no eres un pepino, ni una máquina, ni una caja registradora. Tú eres un ser sintiente, padeciente, que sufre, que se alegra, que llora, que se ríe, que se disgusta, etcétera, al igual que el resto de tus congéneres. ¿Cuál es la diferencia? Que tú vas a escribir no como si estuvieses escribiendo en tus redes sociales, como si fueses un influencer X o Y. Tú vas a escribir como comunicador, como periodista, serio y responsable, ¿verdad? Puedes valorar como testigo y observador. ¿Cómo nos saldrá el diccionario de la Real Academia Española? Tan sencillo como eso, para entender cuál es la diferencia. En principio, mira lo que nos dice acerca del sustantivo opinión, juicio o valoración que se forma de una persona respecto de algo, fama o concepto en que se tiene a alguien o algo. Y el verbo opinar, tener formada una idea u opinión, manifestar una idea u opinión, tener una idea u opinión de alguien o de algo, manifestar una opinión, etcétera. Casi todas estas entradas son similares. Pero ahora vamos con el verbo valorar. A ver qué diferencias tiene con el de opinar. Señalar el precio de algo, esto en el área del comercio. Reconocer, estimar o apreciar el valor o mérito de alguien o algo. Ojo, la diferencia es muy sutil. Valorizar y luego en química que no nos interesa. La clave está en el verbo enjuiciar, que lo encontramos en el campo de la opinión, pero menos en el campo de la valoración, porque en la valoración tú sometes a consideración dos cosas, dos objetos, y a partir de allí tú vas a valorar qué es lo que ves en el objeto A y qué es lo que ves en el objeto B. Y desde ese instante ya tu cerebro comienza a generar algunas conclusiones posibles, pero que no tienen que ver con lo que tú opinas o lo que tú dispones como criterio para enjuiciar a ese objeto preciso que estás tratando de evaluar. Esto es importantísimo cuando estamos frente a acontecimientos como, vuelvo y repito, la violación de los derechos humanos, porque automáticamente, si estás frente a un episodio como esos, en donde hay representantes de los factores de poder que están atacando a un grupo de personas, pues evidentemente tú como ser humano tomas partido.
Pero eso te impide entonces llegar a una valoración observando de manera, no voy a decir neutral, sino ecuánime, ambas situaciones para tratar de llegar a otras posibles conclusiones que no son opiniones necesariamente, sino a partir de lo que te estás observando, tratar de tejer relaciones entre esos elementos y escribir algunas conclusiones valorativas. Luego de allí, profe, qué pena, pero es que no he entendido cuál es la diferencia. Tranquilos. En la acción de opinar existe una relación inversa de poder. El opinador se constituye en un juez que puede emitir veredictos sobre personas. Piensa en un post de Facebook, en un post en Twitter, en Instagram, etc. Puedes opinar de lo que te dé la gana. Pues te conviertes en un juez que puede emitir veredictos sobre personas, situaciones o cosas. El tribunal de la opinión pública, ese famoso aforismo. ¿Verdad, profe? Y entonces, ¿cuál es la clave para distinguir opinión de valoración? La clave es que el que opina enjuicia, mientras que el que valora, vuelvo y repito, con este movimiento de las manos, pondera. ¿Y qué significa ponderar? Ponderar significa esto que estamos viendo acá precisamente, ¿verdad? Determinar el peso de algo, examinar con cuidado algún asunto. Cuando tú hablas de examinar con cuidado, ese es un procedimiento que viene antes del factor opinático o de la opinión. El que opina no valora, el que opina no examina, hablando de la opinión silvestre, común y corriente de un post de Facebook, de Instagram o de Twitter, porque los grandes opinadores, los periodistas reconocidos en cualquiera de nuestros países, son personas que opinan, pero porque ya tienen un background y un bagaje que ya han atesorado, que ya han acrisolado durante años de experiencia y de experticia. Es muy diferente al que opina desde sus redes sociales. Son cosas completamente distintas, calidades diferentes en magnitud, ¿verdad? Seguimos adelante. Tácticas de enganche. Número 1, observa la generalidad y el contexto, pero enfoca los detalles siempre. Empieza por uno de esos detalles que has observado. Si tengo 20 detalles, pues a partir de esos 20, tal cual como en el ejemplo del autobús, selecciona uno, que sea el que te haya arrojado mayor nivel de información, muchos más datos que el otro, ¿verdad? Desglosa cuáles elementos quieres integrar al cuerpo de tu crónica. Vuelvo a repetir el 2. Empieza por uno de esos detalles que has observado. A partir de allí desglosa cuáles elementos quieres integrar al cuerpo de tu crónica. Número 3. Valora, no enjuicies. Ya esto está claro. El lector aprecia tu interpretación siempre y cuando sea ponderada porque el lector es inteligente. Al lector no lo puedes engañar como quizás se engañaba hace algunas décadas, hace algunos años, ¿verdad? El lector ahorita, como tiene ese poder de intercambiar, ese poder de retroalimentación, inmediatamente es un sujeto inteligente, la mayoría de las veces, no siempre, desgraciadamente, pero sí es un lector inteligente que sabe cuando tú lo quieres manipular, que sabe cuando este tío con esto quiere que yo piense como yo y cada cabeza es un mundo, que es un lugar común del ecosistema digital. Busca el efecto TikTok al comenzar tu narración. ¿Qué es el efecto TikTok? Ahorita que está muy de moda esta red social, el efecto TikTok es ¿qué es lo que ocurre cuando tú ves un video de TikTok? Siempre estás esperando el momento inesperado. ¿Cómo cierra esa microhistoria que te están contando allí? Ese gag, esa anécdota, ese clip, ese chiste. ¿Verdad? Todo chiste tiene un final inesperado, por eso es que es un chiste. TikTok siempre, por lo menos lo que yo he visto, siempre te presenta clips de video muy cortos generalmente, que en 6 segundos, 7 segundos, qué sé yo, o un poco más, te van contando una historia que tiene elementos atractivos y que finalizan por una cuestión que tú no te esperabas nunca, ¿verdad? Así entiendo el efecto TikTok, que es lo inesperado, pero ojo, no lo sensacionalista, lo controversial, pero no lo abusivo. 5. Construye secuencias lineales. Ahorita que estás aprendiendo, los grandes cronistas, los grandes escritores, Gabo, que viene del periodismo y terminó escribiendo literatura, pues esto lo tiene bien masticado. El maneja el flashback, el flash forward, etcétera. No vamos a entrar a analizar el Gabo ahorita, pero déjale eso a los veteranos. Tú que estás comenzando, trata de construir en principio secuencias lineales que, si lo haces así, después vas a terminar tú mismo adquiriendo esa destreza y esa experiencia, porque así funciona el cerebro, y vas a comenzar a experimentar y a inventar. Sobre todo los jóvenes que son muy activos en experimentación e innovación. Y ahora vamos con un pequeño entrenamiento, así que te pido atención y un poquito de paciencia. Rápidamente, esta es una crónica que he seleccionado de 2 alumnos
una secuencia fotográfica. La pasó rápidamente. Ellos se fueron al centro de la ciudad de Bogotá. A este señor, un artista callejero que estaba haciendo suertes. La gente se la agolpaba alrededor mientras él llevaba su espectáculo. Y la función aquí con ellos era que en esta selección de realidad tenían que llevar a cabo pues, una galería de 10 fotografías usando los distintos planos del lenguaje audiovisual. Luego tenían que escribir la crónica y fíjense que a partir de allí ellos escriben esto. Siempre antes de comenzar su show, Kennedy se encomienda a Cristo y coloca en un cuello en su cuello un escapulario como significado de protección. Esto estará escrito tal cual, ¿verdad? No vayas a ir más allá porque es muy largo. Ustedes después pueden retroceder y leer completa esta crónica que es interesante, pero fíjense que ellos comenzaron pues obviamente por el sujeto protagónico de la galería fotográfica que estaban construyendo, de la observación de eso que está allí. Otra manera de comenzar, si hubiesen comenzado con el embudo, pero en sentido contrario, es decir, desde el contexto hacia lo particular, hubiesen comenzado hablando, por ejemplo, de la pobreza en Colombia o de cómo se gana la vida los artistas callejeros en el centro de Bogotá o cualquier otro tipo de vínculos o de ítems vinculados a esta problemática de manera general. Pero ellos comenzaron obviamente por el protagonista y a partir del protagonista eligieron un momento preciso en la secuencia de actos que él estaba llevando a cabo en ese show callejero. Y ese momento preciso es cuando se encomienda a Cristo y se coloca el escapulario en el cuello como significado de protección. Ahí ya te está enganchando, te está generando suspenso, porque quiero saber qué viene después dentro de la explicación de la crónica de esta historia que ellos me están contando. Esta es otra que les pasó rápidamente también de otros dos alumnos que llevaron a cabo el ejercicio. También es en las calles de Bogotá. Perseverancia de los colores, titulan ellos, tres pintores realizan obras de arte en billetes venezolanos. Javier y Paula son dos chicos venezolanos que desde hace aproximadamente 6 meses comenzaron a pintar juntos, perdón. El tercer pintor, un señor alemán que se hizo amigo de Javier hace unos años, decidió ayudarlos ya que unos días atrás Javier se enfermó, por ende quiso acompañarlos y pintar con ellos en las calles de Bogotá. Es una manera correcta de comenzar, no voy a decir que no, pero fíjense que el elemento de interés aquí lo representa el señor alemán, incluso por la camisa de color violeta que tiene, por el cabello blanco y largo, porque rompe con el paisaje natural de la ciudad, natural entre comillas, es decir, el fenotipo de los latinos es muy distinto al fenotipo de este señor que es anglosajón. Es un alemán delgado, blanco, etcétera, y está allí sentado llevando a cabo una actividad que se supone es de los artistas de los otros dos artistas que están allá que sí responden a un fenotipo específico. Aquí tú hubieses podido comenzar por el señor alemán. Ese señor alemán, ¿de dónde viene? ¿Por qué en lugar de estar en Alemania está en Colombia? ¿Por qué disfruta sentado allí pintando la filigrana de los billetitos? ¿Y cómo es que se hizo amigo de estos chicos? ¿Verdad? A partir de esa historia particular, de ese detalle, tú puedes ir hilvanando otras microhistorias, otros microsucesos y terminas cerrando tu crónica con, por ejemplo, el tema de la migración venezolana en Colombia, que como ustedes saben es uno de los problemas acuciantes del país, porque Colombia, por ser país limítrofe con Venezuela y tener vías fáciles de acceso de transfronterizos, pues es el que recibe la mayor cantidad de migrantes venezolanos en comparación con otros países de la región. Seguimos adelante. Claves básicas para estructurar el cuerpo de tu crónica, ¿verdad? Número 1, traza un mapa. Tú que estás comenzando, los grandes, pues obviamente ya escriben o escribían de manera automática, pero ellos también comenzaron haciendo mapas y boceteando en el papel cómo iban a estructurar, qué iban a decir, por dónde lo iban a decir. No sé si ustedes han visto las fotografías pues de algunos libretistas o guionistas que por lo general tienen una cartelera o la pared de su casa o la ventana llena de post-it, de estas cositas que están acá, ¿verdad? Los stickers. Entonces los van colocando de acuerdo a, porque van desglosando, van esquematizando la línea de acción por microacciones. Esa es una manera de comenzar. Traza el mapa de tu crónica. El mapa de tu crónica tienes que trazarlo definiendo estas dos rutas principales, el contexto íntimo y el contexto social. Cuando les hablaba del señor alemán, el contexto íntimo, que es alemán, cuando llegó a Colombia,
Obviamente que tú no le vas a dedicar páginas ni páginas a esto. Ahí también está el poder de la síntesis. Con 2 o 3 frases, con 2 o 3 oraciones, ya tú tienes anclado el tema del señor alemán dentro de la crónica para después dedicarte a lo que te tienes que dedicar, que es a los sujetos protagónicos, que son los venezolanos migrantes, y después llegar al contexto general, ¿verdad? Exacto, el contexto social, lo que les decía acá. Tienes también que trabajar el contexto social en donde se desempeña esa crónica, esa historia que tú estás tratando de narrar. La ruta del contexto íntimo es la justificación para abordar el contexto social pertinente, nunca al revés, por lo menos en esta metodología que yo te estoy enseñando. 2 operaciones básicas, esto lo sabemos todos: narración y descripción. Narras cuando cuentas y describes cuando dices cómo es lo que estás contando. En la narración siempre vas a tener 2 rutas posibles también: el mapa emotivo y la secuencia de hechos. El mapa emotivo, cómo tú estás leyendo lo que acontece con la persona o las personas en un determinado contexto, ¿verdad? El rostro de la persona que expresa, los gestos humanos, eso es comunicación paralingüística. Los seres humanos estamos en un proceso constante de comunicación, no solo a través de la lengua, sino también a través de nuestras expresiones, de la comunicación no verbal. Si tenemos cara de triste, si tenemos caras de contento, si nos tocamos la oreja, si nos sobamos la nariz, si cuando estamos hablando con alguien prestamos atención, o si cuando estamos hablando con alguien pues nos parece que ese alguien es demasiado aburrido, etcétera. Son lecturas cotidianas que ya tú por instinto puedes llegar a hacer, y eso te da la posibilidad de trazar el mapa emotivo en tu narración. Y luego la secuencia de hechos, lo que habíamos visto en la primera crónica fotográfica. Kennedy se persigna y luego se coloca su escapulario. Es el momento de comenzar la función. Descripción también, mapa emotivo y la secuencia de hechos. Aquí tenemos otra crónica, no se las voy a presentar porque ya se está haciendo muy larga esta presentación y quiero hacerla muy resumida. Creo que me quedaron como unos 36 minutos, les pido disculpas por ello. Pueden verlas por partes, pero lo interesante de esto es que entiendan estas cuestiones básicas. Número 1, para comenzar a escribir primero tienes que comenzar a pensar. ¿Cómo comienzas a pensar? Comienzas a pensar observando. ¿Qué vas a observar? Vas a tratar de observar siempre el detalle, ese recorte de realidad o ese contexto ante el cual tú te encuentras como observador. A partir de ahí debes trazar un mapa en el cual puedas expresar las formas narrativas, las formas descriptivas de eso que tú estás observando. Comienza siempre con un efecto enganche o TikTok, precisamente contando ese detalle en particular que tú observaste de ese contexto, y a partir de allí, señores, listo, ya estás comenzando a entender el mundo desde el punto de vista de un periodista o de un comunicador. Muchas gracias, soy Noé Pernía, profesor de la Corporación Universitaria Minuto de Dios en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la sede de Bogotá.